Hola, quiero darle la bienvenida a una nueva charla de Proyecto Asis, creado para que los papás le ayuden a sus hijos a tener vidas felices. Yo soy Mauricio Salgado Castilla y en esta ocasión hablaremos de la autoestima, reto en la adolescencia. Podemos empezar en el contexto de hoy hablando de que la adolescencia es un periodo de cambios donde hay un deseo de experimentar, donde se pregunta quién se es, donde se trata de descubrir de qué se es capaz y, muy importante, se busca ser aceptado y pertenecer a algo, a un grupo. La autoestima es la valoración del autoconcepto. Podemos comentar que el autoconcepto es la representación mental global que tenemos de nosotros mismos. Podríamos decir que es cómo nos vemos ante el espejo. Nos vemos como alguien interesante, alguien agradable, inteligente, con quien quieren todos estar, o me voy a ver como alguien que ni yo mismo quiero estar con él. Durante los primeros años de la vida, el autoconcepto es muy moldeable. La verdad es que durante toda la vida lo podemos variar, pero sobre todo en los primeros años de vida es muy importante. Se habla normalmente de que los 5 primeros años de vida son fundamentales. La verdad es que sí, pero principalmente son desde el punto de vista de la nutrición, pero podemos decir que durante los primeros 10 años de vida, ayudar a formar el autoconcepto es terriblemente importante porque esto es lo que nos va a dar estructura, nos va a dar los cimientos para que luego aboquemos a una adolescencia buena, una adolescencia satisfactoria que a su vez también nos sirva para toda la vida. Durante los primeros años se incorporan valores, evaluaciones y expectativas que tienen nuestros papás y los docentes. La autoestima es saber lo que somos y cómo somos. Muchas veces realmente uno le pregunta a una persona, no importa la edad, le dice, dime quién eres, dame una descripción de ti. Y realmente a veces no hay las suficientes palabras para decir cómo son. De ahí que el autoconcepto nos dice cuánto valemos. Si no sabemos cómo somos, tenemos problemas con el autoconcepto. La autoestima engloba pensamientos, sentimientos, sensaciones y todas las experiencias a lo largo de la vida. Unas a veces de crisis hacen que nuestra autoestima salga fortalecida y otras, a veces que puedan parecer muy tontas, hacen que nuestra autoestima salga lastimada. Sabernos valorar positivamente es muy importante. Las valoraciones negativas es como socavar los cimientos, la estructura que tenemos. La autoestima es saber que no somos ni mejores ni peores que otros. Simplemente somos diferentes, somos únicos. Por ejemplo, la persona que permanentemente se la pasa preguntando qué tiene el otro para ver si yo tengo más, realmente lo que está mostrando es que tiene una baja autoestima. Si yo saco en un examen 80, puedo estar muy satisfecho, pero si me encuentro que alguien sacó 90 y me siento mal, lo que uno está diciendo es su autoestima es baja y solamente él cree que es bueno si los otros son peores que él. La autoestima no es egocentrismo.
Pero hay que tener mucho cuidado porque hay una muy delgada y fina línea entre el ego y la autoestima. El ego es la base de nuestra identidad personal y por lo tanto, tanto para la autoestima como para el egocentrismo, el ego está ahí. Esto lo podemos diferenciar cuando pensamos que la autoestima es un querer sano y tolerante, que acepta a los otros no importa cómo sean, más inteligentes, más ricos, más bonita, más rápido. El egocentrismo es un querer vacío, irreflexivo, excesivo e intolerante. Muchísimas reacciones que uno oye de racismo, xenofobia, de no aceptar al otro por cualquier circunstancia, la verdad lo que me está diciendo es que es una persona egocéntrica que no piensa sino en sí mismo, pero a su vez que tiene una baja autoestima. La autoestima no es egocentrismo. A veces se confunde una persona que se muestre muy arrogante o lo que llamamos muy orgullosa con una buena autoestima. La verdad, a veces la imagen que esta persona proyecta no es coherente con la imagen que él mismo tiene cuando se ve al espejo. Entonces, a veces la arrogancia muestra baja autoestima y esa arrogancia lo que está funcionando es como un mecanismo de defensa. Una persona arrogante acepta poca crítica y a su vez es poco autocrítico. Autoestima es querernos a nosotros mismos y por lo tanto cuando yo me quiero es mucho más fácil querer a los otros. ¿Cuándo se forma la autoestima? En la charla anterior que teníamos sobre que la autoestima es el fundamento de la vida, hablábamos de que la autoestima prácticamente se forma desde antes de nacer. En muchas ocasiones, una mamá que no quiera tener su hijo, el bebecito antes de nacer ya lo siente, ya no se siente querido, no se siente aceptado. Pero un niño, cuando se siente aceptado, se siente querido, se siente esperado, eso le va dando estructura a su autoestima y obviamente a su autoconcepto. Entonces, esta, por ejemplo, es la interacción de distintos factores. Hay claramente factores genéticos que tienen que ver mucho con el temperamento. Pongamos, a veces una persona es brava, ¿no? Se enfurece fácilmente. Eso podríamos decir que es genético. Hay otros factores ambientales, personales, sociales, culturales. Hay culturas que aceptan cosas que en otras no aceptan y eso también tiene que ver con la autoestima. Esta valoración es muy importante pensar que varía con la edad, pero eso también nos da como herramientas para poder mejorar permanente nuestro nivel de autoestima, no importa la edad que tengamos. Pensemos entonces, ¿para qué sirve la autoestima? Decíamos en la charla anterior que la autoestima es como la estructura de un gran edificio. A veces los acabados que uno ve, por muy sofisticados y el exterior por muy elegante que se vea, si el edificio no está bien cimentado, se cae. A veces uno puede pensar que las mismas pirámides de Egipto no son tan bonitas, pero son terriblemente sólidas. Su estructura es muy fuerte. No importa lo que pase, no se han caído. Y entonces esto, ¿cómo lo conectamos? Por ejemplo, Erickson nos dice
que la adolescencia, el tiempo de la adolescencia es un proceso de búsqueda de identidad y de sentido personal. Es saber quiénes somos y cuál es el sentido de mi vida. En muchos casos, la adolescencia se ve como un tiempo de crisis y de caos hormonal, pero también deberíamos pensar que es una oportunidad única que tiene cada persona para realmente cimentar su autoestima. Y esa es la base de que luego tenga una buena vida ya de adulto. Esto tiene que ver mucho con las pasiones, con los deseos, con lo que quiera hacer en el futuro. De ahí que se vuelve terriblemente importante que tengamos pasión por algo, no importa lo que sea. Si es por fútbol, que sea experto en fútbol. Si es por pintar, por tocar música, por escribir, por leer, eso determina nuestra autoestima. De ahí que la búsqueda de esa identidad es una tarea vital en toda la adolescencia. Entonces podríamos decir que la autoestima contribuye a que nos aceptemos como somos nosotros mismos y valoremos nuestras cualidades. En muchas ocasiones estamos valorando cualidades de los otros. Por ejemplo, las de los superhéroes. ¿Quién no quisiera ser el más rápido, volar, el más inteligente, teletransportarse? De ahí que también es muy importante conocer nuestros defectos, pero también aceptarlos y en muchos casos aprender a manejarlos. En ocasiones un defecto simplemente lo balanceamos trabajando con otros que sean buenos en hacer lo que nosotros no lo hacemos. Eso hace que seamos realistas, conozcamos de lo que somos capaces y nos autovaloremos. Es respetarse a nosotros mismos y automáticamente eso hace que respetemos a los demás. Y ahí bien muy importante, si yo me respeto, queda muy fácil respetar a los otros. El que se valora bien le pone valor a las otras personas. ¿Cómo se valora un adolescente? Normalmente los adolescentes empiezan valorándose por sus atributos externos, especialmente el aspecto físico, qué tan atractivo es, cómo son sus rasgos, cómo es su figura. En esto hay una gran influencia de los medios, porque tanto las propagandas como los estereotipos naturales siempre muestran prototipos desde el punto de vista físico. Y también los adolescentes se valoran por sus actividades realizadas. Uno son sus capacidades intelectuales, de ahí es la importancia de su rendimiento escolar, pero en eso los educadores, tanto papá como docentes, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces generar competencia no ayuda ni para el que es mejor ni para los que no son tan buenos. Lo importante es que cada uno, digámoslo así, compita con sus propias capacidades intelectuales contra sí mismo, pero no andar pensando que yo soy mejor porque los otros son peores. Otro aspecto terriblemente importante es la forma de relacionarse con los demás. En la adolescencia es definitivo ser aceptado por el grupo, ser parte de un grupo, saber que tengo amigos, saber que mis amigos me aceptan. ¿Cómo son las apreciaciones de la autoestima en cuanto al género? Las niñas, las jóvenes, les preocupa principalmente su apariencia física, seguido del éxito social y su rendimiento académico. En esto insisto, los modelos que tenemos de los medios de comunicación, así como de las propias creencias que les infundimos los papás y los docentes, determina en gran medida cómo se valora las personas. Por el contrario, los jóvenes normalmente tratan de
copiar, de acercarse al modelo de hombre perfecto que hay. Normalmente es un estilo así de película, alguien que sea muy seguro de sí mismo, alguien que se vea como el duro, que se vea como el intrépido. No es sino observar el número de jóvenes que hoy en día se han peluqueado como Falcao para darse cuenta la importancia de estos grupos. Entonces, la autoestima de los adolescentes, ¿no?, está en permanente valoración, en permanente ajuste. Entonces, lo que le pasa en el colegio, en la familia, en sus relaciones interpersonales, en este momento, tiene una gran importancia. Y esto afectará totalmente su propia personalidad y obviamente su felicidad. ¿Cómo se identifican los adolescentes con alta autoestima? Lo más importante es que se sienten queridos y aceptados por su entorno, ya sea en la casa, en el colegio o con sus amigos. Se encuentran motivados por aprender y seguir superándose. Aprenden a establecer objetivos y metas a corto plazo, mediano, y son capaces de responsabilizarse de sus comportamientos y decisiones. Esto también está basado en que conocen sus fortalezas y debilidades y automáticamente los lleva a ser autocríticos y a enfrentarse a sus problemas. Tienen normalmente una alta sensibilidad a las necesidades de los otros, porque así como entienden que tienen debilidades ellos mismos, pueden entender que las otras personas también se equivoquen o no tengan toda la capacidad para hacer algo que de pronto para él es fácil. Se comunican fácilmente con las otras personas y uno los ve hablando con personas, con niños menores, con compañeros de su edad y con personas mayores sin ningún problema. No tienen problemas de hablar con ningún tipo de persona. Y sobre todo hoy en día mantienen una red saludable de contactos, ya sea presencial o virtual. ¿Qué ocasiona una baja autoestima? Definitivamente, como lo hemos dicho ya, la autoestima viene de la niñez. Entonces podríamos decir una niñez compleja, donde no tuvo el suficiente reconocimiento o elogio, o uno los elogiaba mientras que a este no. Los apodos. Yo he sido un enemigo natural contra los apodos. Los apodos normalmente no son palabras amables. Para cualquier ser humano, la palabra más bonita es su propio nombre. Entonces, cuando a una persona no le gusta que la llamen por su nombre, realmente indica un problema. Pero sobre todo los apodos, y más los apodos de colegio, tienden a minimizar. O sea, el lento, el gordo, la flaquis, el chiquis, el cuatro ojos. Los apodos en lo posible los debemos desterrar. La verdad es que cuando un niño se siente único, no quiere decir que sea mejor o peor que los otros, sino simplemente único, especial, estamos dándole el mejor antídoto contra una baja autoestima sin importar la edad. Como indicadores de baja autoestima es la falta de confianza en sí mismo y en sus capacidades. Esto los lleva a sentirse inferiores a los demás, no sentirse respetados ni mucho menos valorados. De ahí que no les guste trabajar en grupo porque van a sentir que los compañeros no los van a apreciar. Entonces normalmente quieren estar solos. Prefieren estar solos que permanentemente alguien les recuerde que no lo hace bien. Esto los mantiene en una actitud muy insegura
y normalmente se paralizan ante cualquier actividad que tengan que hacer. Esto va sumado a falta de disciplina, de comprometerse y de asumir responsabilidades, porque se sienten fracasados antes de empezar a hacerlas. En determinadas ocasiones, para poder llamar la atención y que los valoren externamente, tienden a crear historias fantasiosas donde ellos son los protagonistas, a engañar y a mentir. Insisto en la asunción de no responsabilidades porque a veces no es que no lo quieren hacer, sino que se sienten frustrados antes de empezarlas a hacer. Y de ahí que muchos de ellos adopten actitudes totalmente agresivas cuando se le pide algo muy sencillo en clase, a veces hasta como pasar al tablero o una tarea sencilla en la casa, pueden ser violentos, ¿no? Totalmente desafiantes y en muchos casos se convierten en antisociales. ¿Qué estrategias podemos aplicar para mejorar la autoestima en los jóvenes? Hay una que es transversal y no importa la edad ni la situación, es crear y mantener una situación de cordialidad. No importa lo que pase. Si un adolescente que de pronto no está siendo respetuoso, que de pronto está diciendo malas palabras, gritos y actitudes realmente muy molestas, encuentra siempre una pared de cordialidad, un mar de cordialidad, poco a poco él va entendiendo que ese es el procedimiento correcto. Es muy usual que cuando los adolescentes dicen cosas hirientes y demás, uno fácilmente pierda el control emocional, pero es terriblemente importante que no se pierda la cordialidad. La segunda estrategia es establecer alguna forma de comunicarse con ellos. A veces llegan en actitudes de encerrarse en su cuarto, de dar un portazo y decir que nadie los moleste. Pero busquemos ya sea vía WhatsApp, vía Facebook, vía cualquier cosa. De pronto mandar un pequeño emoticón. Mejor dicho, hay que buscar cuál es el mejor medio para comunicarse con ellos. No necesariamente es decirle, tenemos que hablar, siéntate aquí al frente, mírame a los ojos y hablemos. No, eso es más complicado. Otra cosa muy importante es mantener una conversación permanente con la directora o director del curso. Muchas veces uno pregunta cómo te fue y toda la respuesta es bien o mal y ya, no más. No quiero hablar de eso. Pero nosotros sí necesitamos saber qué está pasando. Saber si hay una situación de matoneo. Saber qué tan mal o qué tan bien o qué tan regular le puede estar yendo académicamente. Tenemos que saber. La idea es tener una buena comunicación, también cordial y agradable, y explicarle a la propia directora lo que estamos buscando. No es por controlar ni andar revisando si lo hacen bien o mal, es por saber qué es lo que pasa. Esto nos lleva al cuarto punto, que es conocer a su hijo. Es muy importante, este es un reto grande y lo estamos tratando de desarrollar desde Proyecto Oasis. Una vez que lo conozcamos, ayudémosle a él para que él sepa cómo es. En muchas ocasiones ellos tienen modelos que tratan de copiar, pero es que los modelos no funcionan, y mucho menos para ser copiados. Cuando él haga cualquier actitud o actividad bien hecha, elogiémoslo. Sinceramente, mostrémosle en determinados momentos que estoy orgulloso. Y si mantengo la cordialidad, él empieza a descubrir que es una sensación muy agradable cuando él hace cosas correctamente. Para esto, muy amarrado con la cordialidad, eliminemos permanentemente gritos, castigos o regaños. Él no le va a contar a uno una situación que le está pasando si mi respuesta es un regaño. Si él comenta
en algún momento que lo están matoneando y yo lo regaño por dejarse matonear, pues jamás vuelve a contar. Y yo pierdo la posibilidad de poderlo ayudar, de poder estar a él. Sobre todo que él sepa que no importa lo que le pase, puede contar con nosotros los papás. El punto séptimo es interesarse por lo que interesa al hijo, ya sea videojuegos, películas, música, cine, lo que sea. Evidentemente hablar del colegio no necesariamente es lo más agradable. Tenemos que buscar algo que lo emocione. Por ejemplo, videojuegos. Si él ve que uno se interesa en los videojuegos, empezar a hablar de ellos. Hay ocasiones que hay adolescentes que no quieren hablar absolutamente nada, pero cuando uno se acerca con ellos y le pregunta, ¿cuál es el último videojuego que estás jugando? Lo miran extrañado y dicen algo. Dice, bueno, pero ¿y de qué se trata? ¿Y dónde vas? ¿Y cuál es el reto? ¿Y qué puedes hacer? ¿Qué has aprendido? Y curiosamente, jóvenes que no querían hablar absolutamente nada, terminan hablando horas, porque obviamente yo estoy hablando de lo que le interesa. Después de crear eso, seguramente podrá hablar de otros temas, pero a veces hay momentos que mucho más importante que las notas, que el colegio, que cualquier otra cosa, es tener una comunicación. Es tener una comunicación. Patrocinemos y animemos reuniones de los compañeros y amigos en la casa. A veces es incómodo para uno porque pues hay que darles comida, hay que organizar cosas, a veces son ruidosos, todo eso. Pero cuando a veces hay problemas de baja autoestima, es excelente invitarlos a la casa. Es una forma también de ayudarle a que esos compañeros se vuelvan amigos. Que tiene que hacer un trabajo en grupo, que él sepa que lo pueden hacer en la casa. Y es mucho mejor que esté en la casa a que esté por ahí en la calle, quién sabe en qué circunstancias, ¿no? Entonces, que encuentren que en la casa pueden jugar, pueden estar bien. El último punto que quiero presentar en este momento es inventémonos, creemos momentos interesantes. Paseo, juegos de mesa. A veces los videojuegos son muy interesantes para ellos, pero también cuando lo ven a uno genuinamente jugando juegos como Clue, Risk, Games of Thrones, o sea, hay tantos juegos interesantes, el propio ajedrez, ellos se interesan y también es una forma de conectarnos. Inventémonos plan de película, hagamos toda la emoción y escogemos una película que les guste y empecemos a interesarnos en las películas y preguntémosle por qué le gusta, qué es lo interesante, qué pasa ahí. ¿Sí? Ya sea una salida en bicicleta, ir a cine, descubrir un museo. Es sorprendente cómo los jóvenes que nunca han ido a un museo cuando lo hacen quedan fascinados. Siguiendo con las estrategias para manejar la autoestima, es muy bueno si aprendemos y promovemos momentos de relajación. Hay muchos que utilizan la meditación para esto, pero también puede ser solo música relajante o imágenes o programas o videos de YouTube. Realmente en los mismos televisión por cable hay muchos programas que pueden servir realmente para relajarse. Nosotros podemos crear un momento todos los días, como de una manera rutinaria para hacer esto, de tal manera que todos los de la familia vayan entendiendo lo que va pasando y al primer momento les parecerá hartísimo, pero luego como que se van sumando. La repetición ayuda a relajar. Y cuando lo ven a uno de una manera constante, cordial, amable, agradable, ellos empiezan a entender por imitación, empiezan a captar el mensaje. Sumado a la relajación, viene todo el tema de aprender realmente a respirar. Respirar, cuando se hace bien, incrementa los niveles de oxígeno. Al incrementar los niveles de oxígeno, sobre todo, se bajan los niveles de una hormona llamada cortisol. El cortisol es responsable en muchos casos de situaciones impulsivas, de agresividad, de golpes. Si se bajan estos niveles por solo respirar, es que a veces solamente le toma uno 3 minutos, lo podemos hacer 3 veces en el día,
uno, digamos, como papá va a estar mal calmado y ellos mismos van a entender que algo está haciendo uno diferente porque uno se ve diferente. Ellos van captando eso y se van sumando a esto. A partir del conocimiento que tengamos de nuestro hijo, ayudémoslo a que se vuelva competente en las habilidades que tiene. Por ejemplo, muchos quieren tocar guitarra, pero son pocos los que la hacen bien. Animémoslo a que estudie de una manera seria, ya sea con clases virtuales. Hay muchas posibilidades de clases virtuales. A veces ni siquiera cuestan, pero animémoslo que vaya más de simplemente tocar, hacerlo bien. La habilidad natural más el conocimiento más la actitud correcta realmente vuelve a las personas competentes. Por ejemplo, si le gusta pintar, si le gusta hacer caricaturas, animémoslo que lo haga mucho mejor. No tiene que ser que de eso vaya a vivir, ¿no? Puede ser un hobby excelente o también puede volvérsele pues parte de sus ingresos. Hay un punto que se vuelve terriblemente importante, que sobre todo cuando uno tiene baja autoestima, uno permanentemente está acordándose de las tonterías que hizo, la bobada que dijo y todo el mundo se rió, que se tropezó y se cayó y todo el mundo se rió, y eso lo atormenta terriblemente. Ayudémosle a entender que eso es el pasado, y que el pasado, como muchas cosas, no se va a variar, ya no lo va a perseguir a no ser que él lo mantenga vivo. ¿Mm? Eso es terriblemente importante. Es como hacerle ver que puede cerrar una puerta y esa puerta ya cerrada no la abra más, no importa, no se deje que le afecte ni el presente ni el futuro. Y cuando tenga tareas que hacer o retos que tomar o problemas que solucionar y lo vea como un gran trabajo, cuando a veces les dice uno, pareciera que te estás ahogando en un vaso de agua, ¿cierto? A veces digámosle, bueno, ¿qué sería lo mínimo que tienes que hacer para empezar a hacer eso? Ah, no, que de pronto sería enviar un mensaje. Listo, empecemos. Dividamos todas las actividades en pequeños pasos. Y eso funciona como los videojuegos. A veces uno les pregunta el videojuego y ellos mismos le dicen que es muy difícil, que ese mundo es imposible, que qué tontería, que no quiere jugar más. Dice, pero luego uno lo ve jugando y lo que pasa es que en el mundo a veces lo dividen en pequeñas actividades. Y cada actividad le da un premio, ya sea una moneda, ya sea una estrella, alguna tontería. Eso lo anima a seguir trabajando. Y cuando menos lo piensa le dicen a uno que ya pasó el mundo. Y dice, pero bueno, no es que este era el mundo imposible, que era imposible, no entiendo, ¿cómo lo hiciste? Y entonces le ayuda uno a reflexionar. ¿Tú qué hiciste? Te animaste a hacerlo, primero que todo. Segundo, lo dividiste en pequeños pasos y fuiste conquistando un paso a la vez. Y ya prácticamente, ya para terminar, hagámosles ver que son únicos. Puede parecerse a otras personas. Uno puede decir que se parece en algo al abuelo, que tiene muchas cosas del papá, pero parecerse y tener cosas de otro, de un familiar, no quiere decir que sea igual. Es único. Entonces, como es único, no necesita andarse comparando con nadie. Cada uno tiene sus cualidades, cada uno tiene mmm, a veces no cosas tan excelentes, porque somos humanos, ¿sí? Entonces, lo interesante es que cuando ya se capta eso, entonces deja de andar mirando qué nota sacó mi compañero, que la otra es más bonita, que el otro tiene más plata, que el otro corre más, que el otro juega más fútbol. Dice, no andes mirando, siempre habrá alguien que tenga más y alguien que tenga menos. Eso es un hecho. Más bien miremos qué es lo que tienes y cómo lo puedes potenciar, cómo lo puedes sumar. Uno encuentra que muchos toman modelos, ya sea de actores o deportistas o músicos o artistas, y los quieren emular. A veces se visten como ellos, se empiezan a hablar como ellos, todo eso. Dice, me parece buenísimo que tengas como un ídolo, ¿no? Como una estrella,
pero despacio. No importa lo que tú hagas, no vas a ser esa persona. Más bien, mira quién eres tú y vuélvete en la mejor versión de ti mismo. Todos los días puedes trabajar en ser una mejor versión de ti mismo. Cuando uno hace eso, de una manera interesante, uno se da cuenta que tanto los amigos empiezan a aparecer y el ambiente en la casa empieza a cambiar. Si uno todo el día está en un plan de mejora, realmente la autoestima también mejora. Y ya para cerrar el tema, creando las condiciones de una buena autoestima, tratamos de mantenernos en lo que hemos llamado un oasis. Normalmente las circunstancias de la vida no se sienten las más agradables, no se sienten las mejores. Las noticias y el día a día, los trancones, las molestias del invierno o los del calor, cualquier cosa puede hacer sentir que no tengamos una buena vida. Pero al interior de la casa, como papás, podemos crear un oasis donde fortalezcamos la autoestima de nuestros niños para que cuando salgan al desierto al día siguiente o en su vida adulta o en su vida adolescente puedan sentirse tranquilos porque tienen un oasis, ya sea mental o un oasis con su familia, un oasis con su pareja, un oasis en su propia mente. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla de Proyecto Oasis. Los esperamos en una nueva ocasión para que podamos seguir construyendo las bases de un mundo más feliz para niños, jóvenes y papás. Hasta pronto.